Estamos viendo una serie de lecciones que llamamos autoridad espiritual. Autoridad espiritual, y estamos analizando el modo en que la autoridad funciona o cómo debería funcionar en la iglesia. Y esta lección, la lección número 5, le he puesto por título La necesidad de padres espirituales. Esta es la lección número 5. Y vamos a analizar las diferentes maneras en que operan las iglesias y específicamente vamos a ver 5 modelos diferentes. Ahora, cuando Jesús vino, en su ministerio, probablemente la más grande verdad que Jesús nos transmitió fue esta. Dios es su Padre y Él es el Hijo de Dios. De hecho, esa verdad que les acabo de decir es la razón principal por la que lo crucificaron. Le rechazaron porque vieron estas declaraciones como blasfemia, el decir que Dios mismo es tu Padre. Pero como cristianos, hoy, todos nosotros hemos nacido de Dios y podemos decir que Dios es nuestro Padre. No somos el unigénito Hijo de Dios, pero todos nosotros hemos nacido de Dios. Entonces, basado en esta tremenda verdad que Jesús nos ha revelado, me parece alarmante que muchas iglesias hoy en día están adoptando modelos que son contrarios a esta revelación. Y yo creo que esa es una de las razones por las que vemos tantos de los problemas en la iglesia hoy. Lo que pasa es que la cultura afecta el modo en que pensamos. Entonces, lo que vemos hoy son modelos de negocios o modelos seculares. Modelos que se vuelven estilos muy populares con los pastores modernos. Yo opino que ese es un tremendo error. Yo creo que nunca puedes hacerlo mejor que la palabra de Dios. La Biblia nos da los principios. Si estudiamos la palabra, encontraremos los principios sobre cómo debería operar la iglesia. Hay un excelente versículo que ilustra todo esto en Malaquías capítulo 4, verso 6. De hecho, es el último versículo del Antiguo Testamento y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y a qué se refiere con esta maldición? Es la maldición de una generación sin padres. Es la maldición de una generación de gente joven que tiene un espíritu huérfano. Se sienten rechazados y solos y no tienen la autoridad apropiada en su vida. Y creo que este es uno de los grandes problemas que enfrentamos en este país a día de hoy. Y en realidad es en todo el mundo. El problema de no tener padres espirituales. Entonces quiero tratar con la manera en que la iglesia ha intentado hallar estructura para operar. Y recuerden, no estoy hablando de gente mala, hablamos de buenas personas. Pero creo que muchas veces la manera en que hacemos las cosas es la que provoca los más grandes problemas. Entonces vamos a entrar en materia con estos 5 modelos de iglesia. Veamos el primero. La iglesia no es una fábrica. La iglesia no es una fábrica. ¿Y a qué me refiero con eso? Las iglesias que funcionan como fábricas tienen presidentes ejecutivos y gerentes por líderes. Y yo he visto cómo este es el modelo predominante en muchos lugares que he visitado. Un modelo muy común y que funciona como si la iglesia tuviera un presidente ejecutivo a cargo, o donde hay un gerente que siempre se está enfocando en los números, qué es lo que atrae más gente y trae más dinero. Y yo no creo que así se edifique la iglesia. La iglesia se edifica con relaciones, con Dios, con los demás, y llegando a la madurez espiritual. ¿Estás creciendo como cristiano? ¿Eres más como Cristo a día de hoy de lo que eras hace un año o hace 5 años? Si no es así, creo que hay un gran error. Y los presidentes ejecutivos manejan la iglesia como si fuera una empresa o un negocio.
Y eso es un error, es un gran error. Y claro, tenemos que hacer algunos negocios, pero no somos un negocio. Somos una familia espiritual. Y lo que ocurre es, los gerentes quieren actividad espiritual que sean capaces de controlar. De hecho, ahí está su temor. Las cosas que ellos no pueden controlar les asustan. Y la verdad es que no puedes controlar a Dios. No puedes controlar al Espíritu Santo. Lo que debes hacer es buscar que Él te controle a ti, que Él sea el Señor de tu vida. Él es Dios, sea que nos guste o no, Él es Dios. Y Él va a actuar como Dios y va a operar como Dios. Y lo que pasa es que las iglesias con presidentes ejecutivos y con gerentes básicamente terminan ignorando al Espíritu Santo. Porque las denominaciones tienden a buscar lo que yo llamo los clones en el liderazgo, en vez de buscar líderes con carisma. Y la razón es porque los clones son más fáciles de controlar. Y esto todos lo hemos visto. Quiero contarles sobre un juego que solíamos jugar cuando viajábamos mi familia y yo. Prendíamos la radio, poníamos alguna estación cristiana, escuchábamos y veíamos quién podía adivinar a qué grupo o denominación pertenecía quien hablaba. Y lo hacíamos con ciertas frases que solían repetir, o si estás en el edificio, por cómo llevan el cabello las damas, o ciertas cosas que te dan una idea de en dónde encajan. Y lo cierto es que eso es clonar. Eso es producir robots espirituales. Cualquier padre que tenga más de un hijo podrá decirte que todo niño es diferente, todos son distintos, son únicos, no son iguales. Así que cuando tenemos clones de gente, eso no es natural ni es espiritual. Eso es una manufactura, alguien está reproduciendo estas copias en la fábrica espiritual. Ahora, el segundo modelo que yo veo aquí, y este es un modelo muy común, la iglesia no es un orfanato. Y tenía un debate interno sobre si llamarlo orfanato o un hospital, porque básicamente es la misma actitud. Y esta es, nos vemos a nosotros mismos existiendo con el propósito de sanar a los quebrantados. Y claramente esto debería ser parte de lo que hacemos. Pero la verdad es que la iglesia no es un hospital. La iglesia no es un orfanato. ¿Y qué ocurre? Las iglesias que funcionan como orfanatos tienen enfermeras o doctores como líderes. Y es lo mismo con el hospital. Y es así como muchas iglesias operan. Creen que su pastor es el cuidador. Y creen que este es su principal propósito. Creen que su gran propósito es ayudarnos con nuestros problemas personales. Y lamento estar en desacuerdo. Creo que el propósito principal de un líder espiritual es una buena y sana dieta espiritual, proveerles buena vianda espiritual, porque en vez de intentar sanar a la gente y hacer que superen sus enfermedades, sería mejor evitar que se enfermen en primer lugar. Entonces, tu trabajo es hacer que sigan siendo saludables y que crezcan y maduren. Y el problema de estos orfanatos es que se requiere madurez para llevar a otros a la madurez. Y descubrimos que ahí está el problema. Entonces lo que ocurre es que muchas de las iglesias a día de hoy están llenas de bebés llorando. Ellos nunca crecieron y creen que la iglesia gira en torno a ellos. Es que no cantaron mi canción favorita la semana pasada. Ah, el predicador ni siquiera me dio la mano. En resumen, les ofende todo, hasta las cosas más pequeñas, porque creen que la iglesia está ahí para suplir mis necesidades. Y no quiero decepcionar a nadie, pero lamento decirte que el reino de Dios es mucho más grande que tú o que yo. No gira en torno a mí, no gira en torno a ti, gira en torno a Cristo. Y ese debería ser el enfoque. Entonces, al ver este modelo, vas a encontrar gente que solo se preocupa por sus necesidades personales,
cuando la más grande necesidad es que haya padres y madres espirituales que les ayuden a crecer y a alcanzar la madurez. Ahora hablemos de un tercer modelo. Este tercer modelo es un modelo bastante común y lo vemos por todo el mundo. Este es un modelo muy común. La iglesia no es una democracia. Eso lo decimos muchas veces. Y todo mundo va a decir, amén, sí, la iglesia no es una democracia. Pero así es como muchas iglesias operan. Esta es la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Las iglesias que funcionan como democracias tienen políticos como líderes. Y, oh Dios, la política. Déjala para el mundo, amigo, no la necesitamos en la iglesia. Que Dios nos ayude. No puedes sacar la política de la misma política. Cada vez que haces una estructura así, va a ocurrir lo siguiente. Esto va a ocurrir. Las iglesias que funcionan como democracias reducen a la autoridad, al denominador común más bajo. ¿Y cuál es este denominador común más bajo? Es que todos votan y la mayoría es la que gobierna. Entonces, estas personas pasan a creer que la autoridad proviene de la gente. Y eso no es bíblico. No es verdad. La autoridad no proviene del pueblo. No viene de la mayoría del pueblo. De hecho, vuelve a leer tu Biblia, amigo mío, y descubrirás que en la gran mayoría de ocasiones la mayoría estuvo mal. Estaban mal porque escuchaban las voces equivocadas. ¿De dónde viene la autoridad? La verdadera autoridad proviene de Dios. Y es aquí donde, por experiencia propia, puedo decirles que como líder espiritual uno a veces se siente solo, muy, muy solo, porque a veces hay que estar firme en lo que sabes que es la voluntad de Dios y su palabra y lo que Él dice, aun si la mayoría está en contra. Y a veces asusta mucho porque no sabes qué hay que hacer, cómo es que vamos a funcionar. Pero tú entiendes el principio. Si en verdad eres de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, Dios cuidará de su gente. Siempre lo hace así y eso demostrará, al final, si realmente eres de Dios o no eres de Dios. Yo recuerdo a un amigo mío que me contaba una historia de cómo un hombre que era miembro de su iglesia era el tesorero de su iglesia. Este hombre se acerca a él. Oh Dios, hay que tener cuidado porque cuando manejas dinero a veces crees que es tu dinero. Entonces viene el tesorero y le dice, Pastor, yo vengo en representación de 7 diferentes familias de la iglesia y queremos decirle, si no cambia su forma de hacer las cosas, nosotros vamos a dejar de diezmar. Y mi amigo me decía, esto me destrozó porque esta es gente que yo amo. Y luego me contó lo siguiente. El hombre le dijo, no hay manera de que esta iglesia sobreviva sin nuestro diezmo, porque nosotros traemos la mayoría de los fondos a la iglesia. Mi amigo me dijo, saqué mi pañuelo, sequé mis ojos y le dije al tesorero, tráeme los libros. Me pregunta, ¿por qué? Y yo le digo, porque tienes que irte. Ya no puedes quedarte porque acabas de retar a Dios. Vamos a descubrir si esta es la iglesia de Dios o si es la iglesia del pueblo. Vamos a descubrirlo. Luego mi amigo me contó que al fin de semana siguiente llegó un joven a la iglesia y este joven entregó su corazón a Cristo y él tenía un negocio. Y el diezmo de este único joven era más grande que el de estas 7 familias combinadas. Entonces, la verdadera autoridad proviene de Dios. Y como he dicho, a veces puede ser algo muy solitario. Y las democracias quieren votar por todo. Y el gran problema con esto es que podemos elegir presidentes, podemos elegir gobernadores, pero es tonto pensar que podemos elegir a un padre. Vamos a votar y a decidir quién va a ser papi esta semana. O quién será papi este año, es decir, menuda ridiculez. ¡Qué tontería! Esto no puede hacerse, esto tiene que provenir de una relación. Y la relación proviene de reconocer a quién Dios ha llamado. Pero quieren votar por todo.
Y no estoy diciendo que no debería dársele a la gente la oportunidad de expresar sus opiniones. Tenemos que escuchar a la gente. Lo que sí estoy diciendo es que no tenemos la última palabra. Dios tiene la última palabra. Ahora hablemos de un cuarto modelo. Y este cuarto modelo es que la iglesia no es una academia militar. Y este es un modelo que he visto internacionalmente. Tratando con ministerios internacionales, por lo general, quien sea el fundador de este ministerio o quien lo haya establecido, y aplica para muchas cosas, fundar un instituto bíblico, establecer un orfanato. Generalmente el líder es un líder muy fuerte y he visto a muchos de ellos operar como academias militares. ¿Qué es lo que pasa? Las iglesias que operan como academias militares terminan con generales como líderes. Generales. El problema es que los generales actúan más como dictadores que como padres. Gran diferencia. Oh, claro, es un líder muy fuerte, pero no es realmente un padre. Y los generales no son buenos para empoderar a la gente porque tienden a quedarse la autoridad para ellos mismos. Son geniales para dar órdenes, decirle a los demás qué hay que hacer, pero eso deja a la gente en un rol sumiso, de siempre obedecer lo que se les manda hacer. Nunca se les permite crecer y llegar a la madurez por sí mismos. Y yo creo que eso es un error. Es un error. Entonces, los generales son excelentes para alcanzar metas y objetivos. Son fantásticos para que las cosas se hagan realidad. Pero su debilidad radica en que no son buenos para traer madurez a las relaciones. Y la razón es que continuamente ven a los hijos espirituales como sirvientes. Y esto lo he visto en modelos de iglesias. Recuerdo conocer a un caballero que en verdad perteneció a la milicia y luego se hizo pastor. Y era así como operaba su iglesia, como lo hacía estando en el ejército. Y levantó a tantos jóvenes predicadores y era asombroso. Fundó un instituto bíblico y comenzó a entrenar a predicadores. Pero todos ellos tuvieron que dejar la iglesia. Tuvieron que irse a otro lado. Porque cuando ellos alcanzaron la madurez espiritual, él todavía los trataba como si fueran niños pequeños, siempre diciéndoles qué es lo que tenían que hacer y ellos ya son hombres de Dios y ya no pueden continuar trabajando con él. Y he descubierto que así es con mucha gente. Trabajas para ellos, nunca trabajas con ellos. Eso es un error. Este es un mal modelo. Y este tipo de modelo nunca producirá hijos e hijas espirituales que puedan alcanzar la madurez. Y ya hemos hablado sobre 4 modelos que pienso que no son muy efectivos y he visto una y otra vez. Hablemos del quinto modelo que creo que sí que es bíblico. La iglesia es una familia espiritual. Claro, esto lo decimos y todo mundo dice amén, pero no operamos así todo el tiempo. Queremos operar como una democracia, vamos a votar por esto y por lo otro. ¿Quién será el nuevo padre? ¿Quién será el nuevo pastor? Lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás y orar, buscar la dirección de Dios, qué es lo que Dios le dice a esta iglesia. Y luego tenemos que juntarnos y hablarlo. Esto es lo que Dios me dice a mí, es lo que Dios te dice a ti. Me encanta el pasaje de Hechos capítulo 15 donde dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así es como se toman las decisiones. Así que veo que el modelo bíblico para la iglesia es ser una familia espiritual. Una familia espiritual. Las iglesias que funcionan como familias tienen padres espirituales. Y no estoy dejando a las damas fuera. Lo he dicho antes, algunos de los mejores hombres de Dios son las damas. Y yo lo creo. Pero Dios llama a hombres y mujeres al liderazgo espiritual. Entonces las iglesias que funcionan como familias terminan con padres espirituales como líderes. Y lo que los padres espirituales producen es madurez en otros, ayudar a otros a crecer.
ayudar a otros a ser fuertes y traer a otros a la madurez. ¿Y sabes qué es lo que haríamos con la gente que trae hijos a este mundo y luego los abandona en pórticos o en automóviles o en botes de basura? ¿Sabes qué les haríamos? Sin embargo, muchas veces veo que en la iglesia traemos gente a Cristo, pero no hay nadie que los lleve a la madurez en Cristo. Ese es un error. No basta con llevar a la gente a Jesús. Tenemos que ayudarles a crecer espiritualmente, que sean espiritualmente maduros. Y te muestro cómo hacerlo. Los padres espirituales cambiarán su forma de liderar a medida que la familia alcanza la madurez. Es decir, cuando un bebé es un bebé, le hablas como bebé porque es un bebé. Tienes que bajar a su nivel. Juegas lo que a ellos les gusta. Pero llegará el momento en que tendrás que levantarte del suelo y enviarlos a la escuela y darles una educación. Llegará el momento en que ya no podrás verlos hacia abajo. De hecho, ellos podrían llegar a mirarte hacia abajo porque crecerán más que tú. Y ahora estás viéndolos cara a cara y tendrás que cambiar la forma en que lideras. Y ese es el problema que he visto en muchas familias, donde tienes padres y madres que quieren seguir tratando a sus adolescentes como si tuvieran 4 o 5 años de edad. Y eso no funciona. No puede funcionar. Y la única gente que se someterá a esto es la gente débil que puedas controlar. El problema es que la gente débil sigue siendo débil. Y cuando necesitas a alguien que te ayude a ti, siguen siendo débiles y no son capaces de ayudarte. Entonces modificas tu forma de liderar y pasas de dar órdenes a un nivel vertical a estar cara a cara, a un nivel horizontal y comienzas a hablarles como amigos. Entonces, a medida que la familia crece, cambia la forma de liderar. Todo buen líder lo hace así. Y todo pastor necesita ser un padre espiritual para su congregación. Esta tendría que ser una de sus grandes metas. No pasará de la noche a la mañana. Tampoco ocurrirá en un periodo de tiempo que sea corto. Tiene que ser una meta a largo plazo. Que la gente pueda verte a ti como un padre y te respetan porque ellos saben quién eres y ven lo que Dios ha hecho en tu vida y quieren que Dios haga eso en su propia vida. Entonces, esta debería ser la meta de todo pastor. Y lo que un apóstol es, en términos sencillos, podríamos decir que es el pastor de los pastores. Él se vuelve un padre espiritual para otros ministros. Básicamente de esto se trata ser un apóstol. Es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿No extrañas ser pastor? Yo les digo, nunca he dejado de ser pastor. Todavía soy pastor. Lo sigo siendo. Simplemente pastoreo pastores. Estás haciendo la misma tarea, pero la has llevado a otro nivel. Y algo que tenemos que destacar aquí es que no todo pastor de una iglesia local llegará a ser un apóstol o llegará a ser un padre para otros ministros. No a todos se les ha llamado para esta tarea. De hecho, descubrirás que no puedes graduarte para llegar a hacer esto, no puedes tener una graduación para hacer esto. Es un llamado de Dios sobre tu vida. Un llamado que Dios pone sobre tu vida. Y recuerdo muy bien cuando esto ocurrió en mi propia vida. Y me di cuenta del gran cambio. Me di cuenta de que estaba migrando a un área diferente del ministerio, un área en la que yo tenía cero experiencia. Y yo no me sentía cómodo con la palabra apóstol. Pero me di cuenta de que eso estaba haciendo Dios. Por eso se me ocurrió esta nomenclatura, pastor de pastores, porque esto me hacía sentir mucho más cómodo y la gente comprendía mejor el concepto. En Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios. Entonces no es algo que tú puedas producir por tus propios medios. No es algo que tú puedas estudiar o escalar la escalera del éxito y llegar hasta la cima y ser un apóstol.
No, 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 no es así como funciona. Funciona y comienza con un llamado de parte de Dios. Y Él va a ponerte en esa posición en la que funciones como un padre espiritual en la vida de otros. Mira la vida del apóstol Pablo, por ejemplo. Leamos lo que él dice en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien lo levantó de entre los muertos. Esta es la terminología que Pablo usó para sí mismo, y es una de las cosas que Dios usó para convencerme a mí. Pablo no tenía ningún problema diciendo, soy Pablo, apóstol. Él no estaba presumiendo, él estaba hablando de Jesucristo, diciendo lo que Dios había hecho en su propia vida. Entonces cerremos hablando de reconocer la autoridad espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Los líderes espirituales no son reconocidos por títulos o posiciones. De hecho, tengo que reconocer que cuando encuentro a gente que va por ahí diciendo, soy el apóstol tal por cual, generalmente doy un paso para atrás y observo, porque si el fruto no está ahí, no me interesa escuchar nada sobre los títulos, porque la verdad es que se les va a reconocer gracias a su fructificación. Su fructificación, en otras palabras, no somos padres porque nos llamemos a nosotros mismos padres. Somos padres porque alguien más nos llama padre. Los niños que están atrás nuestro diciendo papi, 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 papi. Es así como sabes que es la fructificación de tu ministerio, lo que tu ministerio produce. Dios siempre está levantando una nueva generación de padres. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y lo que nosotros tenemos que hacer es posicionarnos y reconocer a los padres espirituales que Dios ha levantado entre nosotros.